Muy buenas tardes, amigos y amigas. Un gusto para la Plataforma por la Salud y la Vida poder compartir este espacio con la ciudadanía. Agradecer a los compañeros del INRED por este magnífico momento que nos permite conectarnos entre la Plataforma por la Salud y la Vida y la ciudadanía que nos escucha. La salud es un derecho, por tanto es necesario que cada uno de nosotros estemos enterados sobre lo que pasa alrededor de los temas de la salud. En los últimos meses, en el último periodo del gobierno anterior, se aprobó en primera instancia el primer informe del Código Orgánico de la Salud. Esto ha generado gran preocupación en la ciudadanía, puesto que consideramos que este órgano vital para el desarrollo de la población ecuatoriana, para asegurar una calidad de vida óptima, sea tratado de una manera principalmente de un enfoque de derechos que garantice este derecho a todos y cada uno de nosotros. Por tanto, hemos querido abrir este espacio para hablar acerca de lo que está pasando con el Código Orgánico de la Salud, pero principalmente queremos invitar a la ciudadanía a que se enriquezca y participe activamente en el sexto COSAVI, Sexto Congreso por la Salud y la Vida en Resistencia, en honor del doctor Plutarco Naranjo, que esperamos que cada uno de ustedes nos puedan acompañar. Esta tarde nos acompañan como panelistas para hablar acerca de todos los temas de salud y del sexto COSAVI. A mi derecha, la señora Elizabeth Falconi de parte del Foro Salud Pública Ecuador, Juan Cubi de Alames Ecuador y Verónica Vera de la Fundación Surcuna. Cada uno de ellos nos hablará acerca de las inquietudes y de las implicaciones que tiene el tratamiento del Código Orgánico de la Salud y cómo estos temas van a ser abordados en el próximo Congreso por la Salud y la Vida, cuyo objetivo fundamental es fortalecer espacios organizativos y de diálogo para la defensa de los derechos en salud y para contribuir a la transformación del Sistema Nacional de Salud aquí en el Ecuador. Todos ustedes, todas ustedes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar con Juan Cubi de Alames Núcleo Ecuador. Juan, muchísimas gracias por tu compañía. Si nos puedes comentar cuáles son las inquietudes desde tu sector sobre el COS y sobre el sexto COSAVI. Gracias, Efraín. Un saludo a la audiencia de INRED. Nosotros venimos trabajando hace muchos años en el tema del derecho a la salud y uno de los aspectos fundamentales de este derecho es la posibilidad de que la sociedad participe en las decisiones de carácter público. Es decir, cómo lograr que este vínculo entre la sociedad y el Estado, entre quienes formalmente tienen la representación, que son los políticos y funcionarios, y las organizaciones sociales, que son las que están al pie del cañón en la pelea diaria por los derechos, puedan hacer una especie de complemento, de manera que las decisiones que se tomen en la esfera de lo político correspondan de alguna manera a una necesidad y a una realidad de la sociedad en su vida cotidiana. En ese sentido, el próximo Congreso por la Salud a la Vida, el sexto que se ha organizado en este país, pretende de alguna manera crear un espacio para que esa expresión de la sociedad, esa expresión de las organizaciones de base, esa expresión de los movimientos sociales pueda ser canalizada a un espacio que incida en las decisiones de política pública, porque la salud no solamente es un derecho, es además una necesidad fundamental para la democracia y para la convivencia social. Una sociedad sana es una sociedad que puede permitirse un camino fluido hacia la democracia. Una buena salud de una sociedad contribuye a la democracia, a las relaciones entre los seres humanos, entre los actores fundamentales. Y en ese sentido, pues la salud debería ser una obligación, una responsabilidad fundamental de todos. Ese es el mensaje que de alguna manera queremos enviar a través de la organización del sexto COSAVI. Muchísimas gracias, Juan. A continuación vamos a tener la intervención de la compañera Verónica Vera, que nos va a hablar desde Surcuna su posición con respecto a uno de los ejes que se tratarán en este sexto COSAVI, Congreso por la Salud y la Vida en Resistencia, Plutarco Naranjo Vargas. Este COSAVI va a tener cuatro ejes fundamentales: derechos sexuales y derechos reproductivos, interculturalidad, participación ciudadana en la construcción del Código Orgánico de la Salud y los derechos laborales.
Desde Surcuna nos van a compartir sus preocupaciones sobre el tema del primer eje, derechos sexuales y derechos reproductivos. Muchas gracias, Efraín. Un saludo a todas y todas quienes nos están mirando, quienes nos están escuchando. Bueno, contarles y decirles que el ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos es el ejercicio, digamos, de la sexualidad en general, el ejercicio de poder tomar decisiones libres, informadas, voluntarias sobre nuestra vida. Entonces, en ese sentido, es fundamental que el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos empiece a tener una prioridad en los temas de salud. No podemos hablar de un derecho a la salud, no podemos hablar de la salud integral de las personas si no consideramos también su salud sexual y su salud reproductiva. Su salud sexual que tiene que ver con la toma de decisiones sobre el tema de su sexualidad, el que puedan decidir libremente, sin violencia, sin coerciones, su orientación sexual, su identidad de género, el que se garantice servicios especializados, servicios específicos, servicios que estén de acuerdo a esta diversidad en la que somos y en la que nos encontramos las personas. Entonces, por un lado, manifestar eso. Por otro lado, decir que la salud integral también está muy relacionada con la salud reproductiva. Si las personas no podemos tomar decisiones sobre nuestra reproducción, si no se puede garantizar nuestro derecho a decidir cuándo, cómo, con quién, a decidir el número de hijos y de hijas que queremos tener, también es difícil que se hable de una salud integral. Entonces, en ese sentido, para nosotras ha sido muy importante que el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos sea uno de los ejes del COSABI, pero también que sea uno de los ejes en los que como Plataforma por la Salud y la Vida hemos puesto principal atención al hacer comentarios, al dar una retroalimentación respecto a lo que se está debatiendo, que es el Código Orgánico de Salud en este país. Entonces, dentro de este tema hay varias cosas que nos gustaría a nosotras posicionar. Primero, decir que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos. Y muchas personas dicen que son los derechos más humanos porque tienen que ver con el ejercicio de la sexualidad, que es la relación que tenemos con las otras personas, la relación que tenemos con nosotras y nosotros mismos, la relación que tenemos con el ambiente, tienen que ver con la toma de decisiones informadas, tienen que ver con el derecho a vivir una vida libre de violencias. Entonces son derechos humanos, y eso es importante decirlos, están garantizados en nuestra Constitución y eso debe verse reflejado en los debates del Código Orgánico de Salud. Por otro lado, decir que la identidad de género y la orientación sexual también están reconocidas en nuestra Constitución y eso es importante que se recoja en las demás leyes que son, digamos, y que deben de venir de la Constitución, que es la ley macro, la ley más importante que tenemos en este país. Entonces, en ese sentido, nosotras creemos que un código de salud y creemos que es fundamental que el debate en torno a los derechos sexuales, a la salud sexual y salud reproductiva dentro del Código Orgánico de Salud se dé en el marco de derechos humanos más amplio, que se pueda garantizar a las personas diversas, a las mujeres, a los hombres, a las personas de la diversidad sexual, un acceso a la salud integral que esté personalizada. Es decir, no podemos pensar que todas las personas somos iguales y eso debe reflejar el Código Orgánico de Salud. Por otra parte, nosotras nos parece que es importante también que en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos se garantice la confidencialidad, que también es un derecho de las personas, y el secreto profesional. ¿De qué se tratan estos dos temas? Es básicamente que como usuarias, como personas ciudadanas, cuando accedamos a un servicio de salud, cuando accedamos a un servicio de salud, ya sea público o privado, los profesionales de la salud tienen el deber y tienen además el derecho de guardar este secreto profesional en temas relacionados sobre todo con nuestra sexualidad, con nuestra reproducción, que son temas que a veces son muy íntimos y muy complejos. Entonces, por ese lado también es la apuesta y ha sido nuestra apuesta para que eso se vea reflejado en el Código Orgánico de Salud. También nos parece importante que hay que abordar problemas que en este tiempo la sociedad está mirando. El Código Orgánico de Salud tiene que dar respuestas de alguna manera a la situación de violencia sexual que vivimos en este país. En los últimos meses han salido a la luz muchos casos de abuso sexual en las instituciones educativas, abuso sexual contra niños, contra niñas,
y las niñas que son abusadas sexualmente se pueden quedar embarazadas. La posibilidad es amplia, entonces este código de salud tiene que garantizar de alguna manera una respuesta frente a los casos de violencia sexual, frente a los casos de violencia de género. Tiene que garantizar que el sistema de salud pueda acoger a las víctimas, pueda responderles de la manera adecuada, tiene que garantizar que pueda atenderles de una manera integral. Entonces, eso también es una apuesta que desde las organizaciones estamos exigiendo, estamos trabajando, estamos colectivizando que la violencia de género sea reconocida como un problema de salud pública, y esto incluye a la violencia sexual contra las mujeres, pero también y especialmente a la violencia sexual contra niñas que producen embarazos y que producen también otra serie de problemáticas. Otro de los temas fundamentales que queremos y que queden dentro del COS y que vamos a estar debatiendo en este tiempo es el tema del embarazo en adolescentes. Es importante que se garantice a los y las adolescentes el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de asesoría en salud sexual y reproductiva, que puedan tener información para tomar decisiones libres, pero decisiones que sean informadas, decisiones que estén basadas en información científica, y eso debe garantizarse en el sistema de salud. El acceso también a métodos anticonceptivos para todas las personas, porque ese es un derecho humano, ¿no? Que podamos acceder a los insumos y a los recursos para poder tomar decisiones sobre nuestra salud sexual y salud reproductiva. Otro de los temas de los que estamos mirando y que estamos exigiendo fuertemente que se vea reflejado en el Código Orgánico de Salud es el tema de las causales que en este país son legales para la atención de los abortos. Entonces aquí tenemos dos causales en los que es legal que las mujeres podamos acceder a un aborto seguro en el sistema de salud, que son en caso de que una mujer esté en peligro su vida o su salud, y en el caso de que una mujer violada que tiene discapacidad también haya quedado embarazada producto de esta violencia. Entonces, el sistema debe garantizar el acceso a los casos de aborto legal o aborto terapéutico, y también debe garantizar la atención de las emergencias obstétricas, de las complicaciones médicas relacionadas con la penalización del aborto y con los abortos inseguros, que en este país son una de las causas más importantes por las que las mujeres somos hospitalizadas, por la que las mujeres nos enfermamos. Entonces, el código debe garantizar una respuesta frente a los problemas que estamos viviendo como sociedad. Frente a eso, también nos parece necesario que se sumen a este debate social, este gran diálogo que desde hace algún tiempo venimos teniendo algunas organizaciones sociales de derechos sexuales, organizaciones de derechos reproductivos, organizaciones de mujeres, de LGBTI, organizaciones de salud, gremios médicos, para hablar de estas temáticas, para pensar cómo es este sistema ideal, cuáles son los problemas, cómo debe responder el sistema de salud a esto. Y para eso está también el COSABI, que es un congreso que se está organizando desde la sociedad civil. Es una invitación amplia para que se sumen desde sus distintos sectores a este debate social, este gran diálogo, y que aportemos y que analicemos y que miremos, porque el Código de Salud quizás es una de las leyes más importantes en el país que se están debatiendo, que próximamente quizás se van a aprobar, y debe garantizar los derechos humanos en su amplia expresión. Entonces, les dejamos con ese mensaje y con la invitación a sumarse y participar del sexto COSABI que se realizará en estos días. Muchísimas gracias, Verónica. El sexto COSABI, Congreso por la Salud y la Vida, COSABI en Resistencia, Plutarco Naranjo Vargas, se realizará el próximo 17 y 18 de noviembre en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, aquí en la ciudad de Quito. Así que todos los amigos y amigas que nos quieran acompañar, que quieran inscribir, todavía están a tiempo y esperamos que nos acompañen la siguiente semana. A continuación tenemos la intervención de la compañera Elizabeth Falconi de parte del Foro Salud Pública Ecuador, que nos hablará un poco acerca del tema de la participación ciudadana en la construcción justamente del COS, del Código Orgánico de Salud, que se está discutiendo en la Asamblea y que tiene unas inquietudes de la ciudadanía, nos tiene todavía con esa interrogante de saber qué es lo que presentó el Ministerio de Salud Pública hace menos de 14 días en la Asamblea Nacional, y bueno, todo ese tipo de cosas nos va a comentar un poco Elizabeth.
Muchísimas gracias, Efraín. Buenas tardes a mis contertulios y también un agradecimiento a INRED por este espacio valioso que nos abre como una ventana de comunicación con la ciudadanía. En efecto, uno de los temas principales en el debate del Código Orgánico de Salud es la participación ciudadana. Sería bueno que quienes nos escuchan, quienes están participando del otro lado en esta reunión, conozcan que las organizaciones que somos parte de la Plataforma por la Salud y la Vida, estuvimos antes en otro escenario, que fue el Consejo Ciudadano Sectorial de Salud, un espacio en el que confiamos, en el que teníamos mucha esperanza, porque la relación con la Autoridad Sanitaria Nacional era vital en ese proceso de construcción del Código Orgánico de Salud. Es bueno que ustedes conozcan, por tanto, que no estamos recientemente en el debate. Desde el 2012 que el doctor Carlos Velasco presentó el primer borrador a la Comisión de Salud, hemos seguido los pasos de esta construcción. Construcción que ha sido sumamente limitada en momentos en que el gobierno de la Revolución Ciudadana se ufanaba de abrir las puertas a la participación ciudadana. Sin embargo, nosotros sentíamos que permanentemente había obstáculos, había una suerte de sinsabores que no dejaban que las organizaciones sociales expresen libremente cuáles eran los productos de sus trabajos, porque las organizaciones que estamos invitadas esta tarde somos organizaciones que tenemos larga data en el trabajo dentro del espacio social y podemos decir con absoluta certeza lo que ha constituido este proceso de construcción del Código Orgánico de Salud. Por eso también quiero yo aprovechar este espacio para decir que si bien es cierto, hay en estos momentos algunos aires de libertad, pero no estamos confiados. Basta poner el ejemplo del llamado que hizo el presidente Lenín Moreno para que haya una postergación del debate del Código Orgánico de Salud. Sin embargo, no se hizo caso de ese llamado de la autoridad más importante de este país y ahora ha devenido en una suerte de velos y de misterios que nos han hecho en estos últimos 15 días prácticamente ponernos a buscar este misterioso documento, como lo hemos calificado también, porque a pesar de que la ministra de Salud mencionó de que fue un documento construido con el aporte de cerca de 15,000 ciudadanos, incluyendo profesionales del sector salud y también de las organizaciones sociales. Sin embargo, conozcan ustedes, compatriotas, que hasta el día de hoy, en la mañana, que la Comisión de Salud convocó a una sesión justamente para conocer ese documento de aportes del Ministerio de Salud Pública, sin embargo, hasta esta mañana, ninguno de los asambleístas que integran la Comisión de Salud, ni siquiera ellos conocían el documento. Señora ministra, le interpelamos, invocamos a la sensatez para que nos dé a conocer el contenido de ese documento. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no conocemos los aportes que la ciudadanía y los profesionales del sector salud han dado durante todos estos meses? No solamente dentro de las mesas de diálogo que convocó el ministerio, sino también dentro de los talleres temáticos que convocó la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no conocemos esos aportes? ¿Acaso estamos frente a un proceso que está construyendo a nuestras espaldas, digámoslo con todas las palabras que se merece, la privatización de la salud está en camino? Señora ministra, el 6º Congreso por la Salud y la Vida debate el Código Orgánico de Salud, pero no como la ley más importante que justamente queremos que garantice el ejercicio pleno del derecho a la salud, sino también
como un espacio donde nuevamente la autoconvocatoria ciudadana va a dar una lección al Ministerio de Salud Pública, porque a pesar de la limitación financiera que ustedes mismos nos abocaron desde el Consejo Ciudadano Sectorial de Salud, ahora, a pesar de esos limitantes, nosotros estamos nuevamente convocando a este Congreso, porque en el 2015 ya lo hicimos. El quinto COSABI, que fue en honor a Matilde Hidalgo, ahora lo hacemos en honor al doctor Plutarco Naranjo Vargas. ¿Y por qué hemos elegido la figura de Plutarco Naranjo Vargas? Porque él representa justamente el ejercicio de los profesionales de la salud con mística, con ética, con transparencia. Basta ya de esta etapa de opacidades. El sector salud merece otro tipo de debate, merece un diálogo franco, un diálogo diáfano, donde precisamente se transparenten cuáles son las demandas tanto de la ciudadanía como también de los diferentes sectores relacionados con el sector salud. ¿Por qué la mayoría de reuniones que ha convocado la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional ha sido con la industria farmacéutica? Nos preguntamos. ¿Por qué también gran número de esas sesiones ha sido con la industria alimentaria? ¿Por qué el tema de participación ciudadana ameritó solamente un taller? ¿Por qué el tema de interculturalidad se lo ha visto de manera tan lejana? Son interrogantes mayores, y no solamente los profesionales de la salud, llámese médicos, llámese obstetrices, odontólogos, tecnólogos médicos, tanatopractas, todos los servidores del sector salud, ¿por qué no han sido tomados realmente en cuenta? Entonces son demasiadas interrogantes. El tiempo se nos viene encima. Sin embargo, la construcción de esta ley no debe responder a una agenda oficial. Debe responder a la real necesidad de la población ecuatoriana. Somos cerca de 16 millones de ecuatorianos a quienes ese código nos tiene que importar. Por lo tanto, no solamente son las federaciones o los colegios de profesionales los que tienen que ser convocados, es sobre todo la ciudadanía, porque debemos dejar de verle al Código Orgánico de Salud como un código direccionado a la clase médica. Si bien es cierto, el libro 3, que conforma este código, se refiere al régimen de control y sanciones para los profesionales de la salud, pero tenemos que dejar de lado ese enfoque que se le ha dado hasta el momento al código y empezar a ver a este texto como un texto donde deben primar los principios de la atención primaria de salud. La enfermología por décadas ha hecho que no solamente la ciudadanía, sino también la academia imprima ese enfoque. Basta ya de ese enfoque. Tenemos que empezar a pensar en la salud preventiva. Son muy importantes los puntos que han mencionado quienes me antecedieron en la palabra. Por ello, creemos que en este sexto COSABI, los ejes principales que hemos definido para trabajar en las diferentes mesas temáticas, ojalá den luces precisamente a este nuevo sentir y a esta nueva mirada que le debemos dar al Código Orgánico de Salud, porque es un código que representa la derogatoria de más de 30 leyes. Por lo tanto, es un código en el cual se debe tener muchísimo cuidado de guardar sindéresis con la Constitución de la República, como también con otras leyes. Muy bien precisado por Verónica el tema del aborto, por ejemplo. Tenemos un COIP donde todavía no están contemplados aspectos fundamentales y que ahora se ligan precisamente al debate del Código Orgánico de Salud. Entonces, amerita tiempo, pero amerita sobre todo sensatez, amerita racionalidad, y eso es lo que les pedimos a quienes están en los espacios de decisión. Los ciudadanos tenemos en este momento cierta apertura. Con la derogatoria del decreto 16 se dice
que las organizaciones sociales vamos a tener mayor voz. Queremos verlo eso en la práctica. Queremos, señor presidente, queremos, señora ministra, igualmente, a quienes están dentro de la Asamblea Nacional, que ese ejercicio de diálogo, que esa invocación de escucharnos sea realmente en la práctica un ejercicio que nos dé buenos frutos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Les comentamos a los amigos que nos pueden seguir o buscar más información acerca del Sexto COSAVI a través de, en Facebook, Plataforma por la Salud y la Vida, en Twitter, PSB_EC, o escribirnos a saludenresistencia@gmail.com. Bueno, vamos a pedirle ahora a Juan que nos comente un poco acerca de qué está pasando con el código y qué está pasando con el tema del acceso a medicamentos específicamente. El Ecuador acaba de firmar este año un tratado comercial con la Unión Europea y sabemos que de alguna manera eso puede afectar el acceso, la calidad, la salud de los ecuatorianos. Juan, ¿cuál es tu criterio sobre esta situación? Hay dos puntos que es importante tratar respecto al tema de medicamentos. El uno es el tema del Código Orgánico de la Salud, que prácticamente ha reducido a un mínimo las condiciones sobre lo que es el acceso y uso racional de medicamentos. No hay un despliegue de lo que podría ser una garantía de los derechos de la ciudadanía a asegurarse ese acceso en términos no solamente de calidad de servicios, sino también acceso económico, ¿no? Nosotros planteamos varias veces la posibilidad de debatir ese tema porque hay aspectos que son fundamentales. Es cómo, y de acuerdo a la Constitución, cómo evitas que se priorice el interés comercial sobre el derecho a la salud. Y en el tema de medicamentos eso es fundamental porque el Estado y el bolsillo de los ecuatorianos gasta ingentes sumas de dinero cubriendo este insumo de la medicina, que es el medicamento, este insumo que es fundamental para tratarte y cubrir ciertas enfermedades. Y eso no puede ser dejado a la libre decisión de sectores con intereses muy concretos, como es la industria farmacéutica y sobre todo la industria transnacional farmacéutica. Fíjense que el Ecuador acaba de suscribir y ha puesto en vigencia a partir de enero un tratado de libre comercio con la Unión Europea. En la década del 2000, todos los sectores sociales, indígenas, estudiantes, mujeres, etcétera, nos movilizamos para impedir que en el gobierno de Lucio Gutiérrez y luego en el gobierno de Alfredo Palacios se suscribiera un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, porque una de las afectaciones que iba a tener este tratado era justamente en el tema de acceso y uso racional de medicamentos. ¿Por qué razón? Porque el control sobre la producción a gran escala está en manos de transnacionales que tienen un negocio por encima de los intereses de la colectividad. Priorizan los medicamentos más caros, dejan de lado los medicamentos para enfermedades raras, dejan de lado los medicamentos para las enfermedades de la pobreza porque se concentran en aquellos medicamentos que generan mayores ingresos. Se peleó en contra de ese tratado de libre comercio y resulta que en el gobierno de Rafael Correa se suscribe un tratado exactamente igual con la Unión Europea y ya no existe la capacidad de resistir desde la sociedad a esta suscripción. ¿Qué enfrentamos en este momento? Acabamos de publicar con la Fundación Donum y la organización belga FOS y el CEDES una investigación sobre los impactos del TLC en la salud y aunque todavía no se perciben efectos concretos porque son solamente 8 meses o 9 meses de entrada en vigor de este tratado, ya se pueden anticipar algunos elementos, por ejemplo, un alza de precio en determinados medicamentos. Por ejemplo, la posibilidad de que concentren las compras públicas en determinados rubros que los proveen las empresas transnacionales europeas. Por ejemplo, que se pueda ya abrir un espacio para la explotación de información biogenética, que tú sabes que el país es tremendamente rico en esta información, de manera que hay elementos que son fundamental debatirlos y que no han podido ser incluidos en el Código Orgánico de la Salud justamente porque no se han abierto los canales para este debate. En 15 días existe una reunión, se está dando una reunión en Lima, Perú, donde se va a hacer una evaluación de los tratados de libre comercio de Colombia y de Perú, al cual estamos invitados de algunos grupos a nombre de la sociedad civil ecuatoriana para entender, por un lado, cómo ha actuado la sociedad civil tanto en Colombia
como en Perú, respecto de los acuerdos entre el gobierno y la Unión Europea, y cómo podría ser posible, o cómo se podría hacer para que en el Ecuador se dé una situación similar. Es decir, cómo desde espacios como la Plataforma por la Salud y la Vida se empiezan a promover estas iniciativas para estudiar, investigar y luego denunciar aquellos efectos perniciosos del Tratado de Libre Comercio, no solo sobre la salud de los ecuatorianos, compras públicas, medio ambiente, inversiones, son muchos rubros, pero como en este momento estamos concentrados en el tema de la salud, yo te diría que analizar y denunciar esto es fundamental en el caso del acceso y uso racional de medicamentos, que es un tema fundamental. Muchísimas gracias, Juan, por esa reflexión. Esperamos que todos y cada uno de ustedes que nos escuchan a través del canal de la televisión de INRED puedan hacer sus propios juicios y participar activamente en estos procesos de ciudadanía. Queremos pedirle a Verónica que nos ayude un poco comentando acerca de lo que está pasando con la coyuntura actual en relación a la ley de violencia en contra de las mujeres, un tema que ha sido puesto en el tapete debido a los altos niveles de feminicidios que existen en el Ecuador y que son un problema de salud pública. ¿Cómo se están manejando? Nosotros habríamos pensado que nadie se puede oponer a la realización o a contar en un país con un instrumento legal que prevenga y que dé respuesta al tema de violencia. Sin embargo, de eso hemos visto la arremetida de ciertos grupos, especialmente antiderechos, que están en contra de este tipo de leyes y que también de alguna manera muy directa han tratado también de entorpecer el tema del Código Orgánico de la Salud. ¿Qué nos cuentas, Verónica, sobre esta situación? Bueno, me gustaría empezar diciendo que en Ecuador cada 53 horas una mujer es asesinada. Una mujer es víctima de feminicidio, es decir, que es asesinada generalmente por su pareja, por su expareja, por algún compañero de trabajo, por alguien que ejercía algún tipo de relación de poder frente a ella. Entonces, esta estadística es escalofriante, pero no es solo una estadística. Detrás de decir que cada 53 horas en este país una mujer es asesinada, hay una historia de vida, hay historias de mujeres que tenían sueños, que tenían ganas de seguir viviendo y cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia machista, por la más extrema de sus expresiones, que es el feminicidio. Frente a esto ha habido el intento, más que nada, desde el Estado de dar una respuesta. Y esta respuesta ha sido la promulgación de una ley, que es la Ley de Prevención de las Violencias. Esta ley, en su origen, intentaba ser una ley que ayude a evitar que los casos de feminicidio se sigan duplicando, que los casos de feminicidio sigan creciendo en el país, a partir de prevenir la violencia contra las mujeres, a partir de generar, por ejemplo, un sistema de protección que de verdad proteja a las mujeres, de generar un sistema de reparación para las víctimas, un sistema de atención. Sin embargo, ahora nos encontramos frente a una propuesta de ley en la que no se han incluido a las mujeres en su diversidad. Eso es lo primero que es importante. Para esta ley, las mujeres que deben ser sujetas de protección son solamente mujeres heterosexuales, son mujeres que deben estar en una relación formal, quizás mujeres casadas. Entonces, el resto de mujeres que no entramos dentro de estos parámetros, quizás no vamos a estar protegidas en esta ley. Se ha eliminado de esta ley todo lo que hace alusión a la orientación sexual y a la identidad de género, y esto es súper preocupante porque todos y todas tenemos una orientación sexual, todos y todas tenemos una identidad de género. Entonces, las mujeres lesbianas, las mujeres transexuales principalmente han quedado desprotegidas en esta propuesta de ley. Y muchas de ellas viven violencia todos los días, muchas de ellas son sujetas de violencia y están en condiciones de vulnerabilidad mucho mayores por ser quienes son, por amar a quienes aman. En este país todavía existen las clínicas de deshomosexualización, que se las conoce de esta manera, en donde las familias encierran principalmente a mujeres lesbianas para curarles supuestamente su homosexualidad. En este país, estas mujeres lesbianas son sometidas a tratos de tortura, a violencia sexual,
en estas clínicas. Y si esta ley no protege a estos sujetos, no protege a estas mujeres, es una ley que no sirve para mucho, ¿no? Respecto al tema de las mujeres transexuales, sucede lo mismo. Ellas viven violencia todo el tiempo en las calles. Inclusive la violencia es tan terrible que está invisibilizada. Muchos de los feminicidios de las mujeres transexuales no se cuentan como feminicidios, sino como asesinatos comunes. Algunos dicen hombre asesinó a hombre y no miran esta relación de poder. Entonces, eso es importante que la ley contemple. Nosotras hacemos un llamado a que se contemple las mujeres en su diversidad, a las mujeres con distintas orientaciones sexuales, con distintas identidades de género, y también a que esta ley sea una ley de prevención, sea una ley que de alguna manera instaure un sistema también de reparación frente a las víctimas y un sistema de protección que de verdad funcione. Los casos de asesinatos de mujeres en este país son casos de asesinatos en los que muchas mujeres ya habían puesto una denuncia formal en el sistema de justicia. Muchas mujeres tenían una boleta de auxilio en sus carteras cuando fueron asesinadas, y eso quiere decir que el Estado no está logrando responder a, digamos, a la demanda de las mujeres, no está logrando cumplir con su rol de protección, pero la sociedad tampoco. Si una mujer que tiene una denuncia de violencia, que ha logrado dar este primer paso, que ha logrado ir al sistema de justicia y decir ya no más, intentar poner un alto a la violencia que ha vivido durante su vida, no recibe protección, no es acogida por la sociedad, por sus familias, por sus amigos, pasa lo que pasa también, ¿no? Tenemos una mujer asesinada cada 53 horas. Entonces, nuestro llamado es un llamado a la sociedad también. Es un llamado a la sociedad para que deje la indiferencia. A las mujeres se las asesina en sus casas, a muchas se las asesina en las calles. Muchos y muchas conocemos a mujeres que están viviendo violencia y lo que hacemos es quitar la mirada, no hacer nada, no reaccionar, no meternos porque tenemos miedo a tener algún problema, pero es un llamado a que reaccionemos, es un llamado a que hagamos algo para evitar estas violencias. Si el Estado no puede dar una respuesta, lo que nos queda es organizarnos. Y en ese contexto, en el contexto de la ley de violencias, en el contexto de la marcha, para nosotras es importante decir que una de las apuestas ha sido justamente, como ya comentaba, que el Código Orgánico de Salud reconozca que la violencia de género, que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública. ¿Y por qué es un problema de salud pública? Porque es tan amplia la violencia contra las mujeres. 6 de cada 10 mujeres en este país ha vivido alguna forma de violencia, y el sistema de salud es un lugar al que vamos a llegar las mujeres que vivimos violencia. Si vivimos violencia sexual, tenemos que llegar al sistema de salud para recibir atención. Si vivimos violencia física, vamos a tener que llegar al sistema de salud. Si vivimos violencia psicológica, vamos a tener que llegar a este sistema de salud. Y si el sistema de salud no reconoce que este es un problema que nos pasa a muchas, frente al que debe dar una respuesta integral, porque si no tenemos una vida libre de violencias, nuestra salud integral no se garantiza. Entonces, estamos frente a un Código Orgánico de Salud que no va a garantizar la vida de las mujeres. Por eso nuestra llamada nuevamente es a que se tome con calma el debate del Código Orgánico de Salud, que se tomen las recomendaciones y las retroalimentaciones que como organizaciones de la sociedad civil hemos hecho, pero también a que sigamos dialogando. Y por eso es importante el COSABI, porque es un espacio de diálogo, es un espacio para encontrarnos, para hablar de estas problemáticas, porque las leyes están bastante cercanas. Es decir, si tenemos una ley de violencias que no está articulada con el Código Orgánico de Salud ni con la Constitución, y si las leyes no tienen armonía, van a ser un papel vacío, y el papel lo soporta todo. Entonces, ese es nuestro llamado y es lo que puedo decir al respecto. Gracias, Verónica. Uno de los problemas que la Plataforma por la Salud y la Vida ha identificado es el tema del Sistema Nacional de Salud.
El Ecuador en realidad no cuenta con un sistema único de salud, sino más bien con un sistema totalmente fragmentado. Tenemos por un lado los servicios que presta el Ministerio de Salud Pública, los prestados por el Instituto de Seguridad Social, los prestados también por la policía o las Fuerzas Armadas, y luego tenemos la red complementaria privada de salud. Eso hace que los esfuerzos en salud a veces se diluyan, no haya una verdadera optimización de los recursos, y eso también se está topando en el COS. Tal vez es necesario tener una ley específica sobre el sistema de salud. ¿Qué nos comentas, Elizabeth, sobre esta reflexión? ¿Qué deberíamos de hacer? La pregunta que tú planteas, Efraín, es una pregunta que se ha planteado en varios escenarios y que aún no encuentra respuesta. Efectivamente, el haber estado haciendo el seguimiento durante todos estos años del debate del Código Orgánico de Salud nos ha afianzado en el conocimiento de que definitivamente el texto del Código Orgánico de Salud, si tiene varias falencias, la falencia mayor es el tema del Sistema Nacional de Salud. Porque la autoridad sanitaria se ufana de que el Ecuador tiene un Sistema Nacional de Salud que hay que fortalecerlo, confundiendo de manera flagrante lo que es un sistema de salud con lo que es la red pública de atención integral en salud, lo cual para los técnicos evidentemente tiene grandes contradicciones. Este es uno de los grandes temas a debatirse y justamente en estos últimos meses cobró fuerza la idea de que el Sistema Nacional de Salud per se debería tener una ley propia. Pero en los diferentes debates que se han ido dando, más bien se ve luces hacia fortalecer el texto que ahora se tiene, que el único que se conoce, que es el que tú mencionabas hace unos momentos, y que es el texto que pasó el primer debate en mayo último, a los pocos días, por cierto, de que se posesione el nuevo gobierno. Lo hicieron al más puro estilo del gobierno anterior, ¿no? A última hora dijeron muy bien, se instala la sesión y pasó ese primer debate, el texto del Código Orgánico de Salud. Ahora nos vemos abocados ya al segundo debate y no hay claridad de cuál es el sistema de salud que necesita el Ecuador. Punto fundamental en ese debate es el financiamiento y quiénes son los actores de ese sistema. Por lo tanto, para poder hablar de que tenemos un sistema nacional de salud estructurado, pues deberíamos reconocernos entre todos esos actores y plantear efectivamente cuál es el eje que nos está articulando. Y la respuesta va a ser un silencio profundo, porque no hay un eje articulador en ese sistema, por lo tanto no existe sistema. Hay subsectores, podríamos más bien decirlo así, que de alguna manera se interrelacionan, pero que no tienen un eje articulador fortalecido. Aquí recobro también lo mencionado por Verónica y por Juan hace unos momentos, en el sentido de que debe haber coherencia entre en la normativa jurídica que tenemos en el país. Esa coherencia en muchos casos no existe, no hay sindéresis. Por eso es que ahora que se está hablando de una ley de erradicación y prevención de las violencias hacia la mujer, es una ley que definitivamente se articula al debate del Código Orgánico de Salud, como también es una ley que se articula a las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Por tanto, la ciudadanía no puede dejar en manos solamente, entre comillas, de los entendidos ese debate. Tenemos que apropiarnos de los debates de estos códigos, porque son códigos jurídicos que atraviesan la vida misma de cada familia ecuatoriana, de cada ciudadano ecuatoriano. Por eso la participación social para la construcción del Código Orgánico de Salud creemos que es un aspecto fundamental de esa construcción.
Los ciudadanos deben aprender a defender sus derechos. No hay ejercicio pleno del derecho a la salud. Tenemos que aprender a defender ese derecho, tenemos que apropiarnos de ese derecho, tenemos que exigir el poder tener acceso a servicios de salud integral para que no solamente sean los sectores que tienen poder adquisitivo quienes puedan acceder en buenos términos a esos servicios, que sea toda la población y sobre todo aquella población desprotegida. Gracias, Elizabeth. Y quisiéramos pasar a otro tema también de suma importancia que nos inquieta con respecto al COS y a la estructura misma del Estado, y es el problema del seguro social. Como ustedes saben, el seguro social fue dividido en dos tipos de seguro, uno que tiene que ver con la cesantía, con la jubilación, y otro que es el seguro de salud. Este que, como ustedes saben, los ciudadanos se borró una deuda que tenía el Estado con la seguridad social. Es un tema que está todavía pendiente. Tenemos informe de la Contraloría de que esa deuda existe en realidad, pero ese es un problema que debería de interesarnos a todos y cada uno de los ecuatorianos, puesto que de alguna manera, en algún momento podemos ser beneficiarios de este servicio que es el seguro social. Juan, ¿qué nos puedes contar un poco acerca de lo que está pasando con el acceso a la salud y el seguro social? En el caso ecuatoriano hay que hacer una precisión, más bien es un seguro que históricamente combinó salud y pensiones en un solo fondo, y tal vez eso ha sido lo que generó que los distintos gobiernos utilicen indistintamente ese recurso para cubrir necesidades políticas, ¿no? Creo que durante el Correato ha sido ya llevado al extremo este mecanismo de desfinanciación permanente, sistemática de la seguridad social para las necesidades coyunturales del gobierno, ¿no? A tal extremo que no solamente han utilizado como caja chica al IES, sino que han borrado deudas, lo cual ya constituye incluso una acción de carácter delictivo, ¿no? Han tergiversado balances, han buscado una serie de argucias para desconocer obligaciones del Estado. Es decir, ha sido una política sistemática de debilitar y agredir a la seguridad social. No olvidemos que el IES es una de las instituciones más antiguas que hay en este país y adicionalmente es la institución que mayores fondos dispone, porque lo que recauda mensualmente por los aportes, sobre todo los trabajadores, es enorme, a tal extremo que prácticamente cada inversión que hace la seguridad social, cada participación que hace en el mercado de valores es determinante para la economía del país. Cuando el IES decide hacer inversiones, préstamos, etcétera, puede tranquilamente alterar el equilibrio financiero de este país, porque es una institución poderosísima. Y obviamente los poderes de turno se dan cuenta de esa importancia o de esa ventaja y tienden siempre a meterle mano para de ahí tratar de ir cubriendo aquellas falencias del propio ejercicio de gobierno. El caso actual es patético, porque según el informe de la OIT, y para que no digan que estamos hablando a nombre de los críticos del gobierno anterior, la OIT presentó recién un informe que no ha sido desmentido por las autoridades, donde señala el riesgo de no sostenibilidad del IES en los próximos años, lo cual sería gravísimo, porque eso implica que todo el ahorro de los ecuatorianos, de toda una vida de trabajo, podría irse por el caño de aguas hervidas por una decisión equivocada del gobierno anterior. Es decir, podríamos quedar en indefensión de la vejez, no solamente los jóvenes, sino ya algunas personas que estaríamos cerca de jubilarnos. Y eso constituye una infamia, porque si de algo nos podíamos preciar en este país, es de que el IES históricamente siempre, pese a las crisis y pese al manejo politiquero de los gobiernos, siempre tuvo la capacidad de dar una respuesta a los afiliados. Préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios, servicios de salud, etcétera, fueron de alguna manera un sostén para las familias de los afiliados. Actualmente eso está entrando en crisis y eso obliga, y es algo que vamos a hablar en el COSABI, eso obliga a que desde la sociedad se den respuestas frente a la eventualidad de que la seguridad social pueda sufrir un colapso. No hay que permitir que eso ocurra, hay que defender un patrimonio de los ecuatorianos, no es un patrimonio ni de los gobiernos, ni mucho menos de Alianza País, ni peor aún del correísmo irresponsable, no, es un patrimonio nuestro.
Y de alguna manera tenemos que pelear para que en una reforma de la seguridad social se logre impedir que a futuro eso siga siendo manejado como caja chica de los gobiernos. Es una responsabilidad de todos los ecuatorianos y los afiliados, y sus familias, y sus hijos, y sus beneficiarios, proteger a la seguridad social. Gracias, Juan. Es verdad lo que tú manifiestas. La seguridad social es un tema de interés de todos y cada uno de nosotros los ecuatorianos. Vamos a analizar un poco el tema acerca de los gastos en salud, específicamente en salud sexual y salud reproductiva. Un informe realizado por la Fundación Sendas con colaboración de la OPS y del mismo Ministerio de Salud Pública nos habla que el gasto de omisión en salud, en derechos sexuales y reproductivos es inmenso versus si ese mismo gasto se invirtiera en prevención. Números así generales nos hablan de que gastaríamos aproximadamente unos 40 millones en prevención en tema de salud sexual y salud reproductiva versus que si no se gasta en prevención, la atención de los problemas generados por no trabajar en prevención serían de 400 millones. ¿Qué nos cuentas o qué nos puedes comentar acerca de esta situación, Verónica? Bueno, respecto a los gastos de omisión en salud sexual y salud reproductiva, primero es importante explicar qué es un gasto de omisión. En un ejemplo sencillo, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, si yo me siento enferma o me siento enfermo por algún motivo, no acudo a la consulta médica, por decirlo de alguna forma, o no busco ayuda, mi enfermedad quizás con el paso de los años va a decantar en un tratamiento un poco más caro, un poco más complejo. Entonces, yo haber omitido quizás buscar la ayuda o la atención médica en este caso, o no haberla recibido oportunamente, implica que los gastos a futuro van a ser mayores que los gastos que en este momento podría costarme este tratamiento. Eso sucede con los temas de salud sexual y salud reproductiva en este país. Al Ecuador le cuesta mucho más atender las complicaciones relacionadas con por ejemplo, con abortos inseguros, las complicaciones relacionadas con las mujeres que llegan al sistema de salud con alguna emergencia obstétrica, que es consecuencia justamente de esta inseguridad, de la falta de que este derecho sea reconocido, de que el aborto siga siendo ilegal en este país. Al Ecuador le cuesta mucho más la atención de este tipo de procesos que la prevención de este tipo de procesos. Es decir, si en este país hubiese educación sexual, si en este país hubiese el acceso a aborto legal, a aborto seguro, si en este país hubiese el acceso efectivo a asesoría sobre métodos anticonceptivos, el acceso a métodos anticonceptivos también como un insumo para la prevención, nos ahorraríamos muchísimo dinero porque al sistema llegarían personas, llegarían sobre todo mujeres que podrían ejercer sus derechos, que podrían estar informadas, que podrían acceder a un método anticonceptivo. Entonces el sistema se ahorraría muchísimo dinero en la atención de lo que ahora implican complicaciones por aborto en curso, por ejemplo. Este es uno de los casos que estudia justamente este estudio que mencionaba el compañero Efraín sobre los costos de omisión en temas de salud sexual y salud reproductiva. Lo mismo sucede en otros temas, por ejemplo, en el tema de embarazo en adolescentes. Al Estado le cuesta muchísimo más atender un parto, por ejemplo, en una mujer adolescente, atender las consultas de prevención, todo el proceso de salud y todas las atenciones médicas que implica este embarazo es mucho más costosa que la prevención. Es decir, que si el Estado invirtiera en educación sexual, si el Estado invirtiera en que las adolescentes y los adolescentes accedan a asesorías sobre salud sexual, sobre métodos anticonceptivos, sobre planificación familiar, esto es mucho más barato que atender, digamos, la consecuencia de esta omisión, la consecuencia de que efectivamente los y las jóvenes, los y las adolescentes no estén accediendo a estos derechos que son los embarazos en adolescentes. Y así hay una serie de ejemplos que se pueden contar de lo que menciona este estudio sobre los costos de omisión. Hay un mensaje que es importante que todos y todas sepamos y comprendamos,
es que siempre la prevención en cualquier tema relacionado con salud, sobre todo con salud sexual y salud reproductiva, es una estrategia que funciona de manera mucho más apropiada. Es una estrategia que inclusive en cuanto a gastos y a costos en dinero es mucho más adecuada, porque la prevención también de alguna manera tiene que ver con ahorrarse los costos sociales que también tienen este tipo de problemáticas en la ciudadanía. Por ejemplo, una adolescente que se queda embarazada muy pronto, que tiene su bebé, quizás va a tener que dejar la escuela. Eso implica que a futuro no va a tener quizás cómo acceder a un trabajo digno, en condiciones de dignidad, con un sueldo que le pague bien. Entonces, todo lo que para ese adolescente implicó este círculo, este no acceso a los servicios de salud que le permitirían prevenir este embarazo, que se lo conoce como un embarazo no deseado, como un embarazo no planificado. Entonces, todos esos costos también se pueden evitar con la prevención. Entonces, eso es lo que nos dice de manera general y en términos generales este estudio realizado por Sendas del Ministerio de Salud Pública y también me parece que es las Emplades al respecto de este tema. Esto ya lo veníamos diciendo las organizaciones sociales desde hace muchísimos años. Veníamos diciendo que atender y realizar un aborto legal es muchísimo más barato que atender y realizar un proceso de complicaciones por aborto, por un aborto mal realizado, por un aborto realizado en condiciones de riesgo en el sistema de salud. Eso ya se sabe, que atender, digamos, y brindar a las adolescentes, a las mujeres, a los hombres información sobre salud sexual, sobre salud reproductiva, que les permita planificar su vida sexual y su vida reproductiva, es mucho más barato que atender los resultados de que no exista prevención, que atender las infecciones de transmisión sexual, que atender los embarazos no deseados, los partos. Entonces, eso ya lo veníamos diciendo, solamente que ahora tenemos un estudio que se hizo desde el mismo estado que comprueba esta hipótesis que nosotras fundamentábamos y decíamos como un argumento para que el acceso a la salud sexual y salud reproductiva, a los servicios de salud sexual y reproductiva, a los métodos anticonceptivos, al aborto en condiciones de seguridad, al aborto legal, justamente sea una realidad en este país. Entonces, eso. Ok, muchísimas gracias, Verónica. Y estamos llegando casi al final de este programa. Esperamos que haya sido de su interés y les invitamos a todos a participar en el sexto COSABI. Queremos darle la palabra final a nuestra compañera Elizabeth Falconi, que es una de las coordinadoras de este congreso. Elizabeth, por favor. La invitación para todos los ciudadanos que estén interesados en el debate del Código Orgánico de Salud, que es el tema central del sexto Congreso por la Salud y la Vida, COSABI en Resistencia, en honor a Plutarco Naranjo Vargas, el próximo 17 y 18 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, salas 5 y 6. Vamos a estar en horario completo y vamos a trabajar en 4 mesas temáticas que ya fueron puntualizadas, alrededor de 3, que es el Código Orgánico de Salud, el Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, también vamos a abordar los derechos laborales de los trabajadores en salud. Todos sean bienvenidos y sobre todo aquellos que no conocen sobre este proceso de construcción y que no es tarde para que se adhieran justamente a la Plataforma por la Salud y la Vida y sean ejes centrales, actores proactivos en la construcción del Código Orgánico de Salud. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas. Les recordamos que si quieren más información nos pueden seguir en Facebook, Plataforma por la Salud y la Vida, en Twitter, PSB-EC y escribirnos a saludenresistencia@gmail.com. Muchísimas gracias a los compañeros del INRED. Será un gusto. Hasta la próxima.